Hola a todos. En este video vamos a hablar de una unidad fundamental dentro de lo que es la teoría celular, dentro de lo que es la célula, y vamos a hablar básicamente del citoesqueleto, como su nombre lo indica, ¿verdad? Cito es célula, ¿verdad? Esqueleto de la célula es la parte estructural que da forma a la célula, que sostiene a la célula y que por supuesto permite que esta célula tenga una estabilidad. Lo que vendría a ser, en el caso del cuerpo humano, el esqueleto, el conjunto de huesos que sostiene, que nos sostiene, que nos da forma, que nos permite movernos. Bueno, ese mismo esqueleto vendría a ser el citoesqueleto para la célula, ¿verdad? Básicamente el citoesqueleto está dentro del citoplasma, está internamente en la célula. Y básicamente el citoplasma, como sabemos, es todo el volumen de la célula, excepto lo que corresponde al núcleo. Aquí vemos el núcleo. En el centro generalmente del citoplasma está el núcleo. Vemos la envoltura nuclear, lo que rodea el núcleo. Y vemos el núcleo del núcleo, eh, dicho sea de ese modo, al que llamamos nucleolo, ¿verdad? El nucleolo y la envoltura nuclear son propios de las células eucariotas. Solamente existen en las células eucariotas, llámense organismos del reino fungi, o ya sean los protozoarios, los protistas, también por supuesto los vegetales y con más razón los animales. No existe esto en las células procariotas. O sea, las células procariotas tienen núcleo, pero lo que no contienen es envoltura nuclear ni tampoco contienen nucleolo. Y los virus, por supuesto que no son células. Evidentemente que van a carecer de núcleo, de envoltura nuclear y también de nucleolo. Si bien los virus contienen en su interior un material genético que se encuentra dentro del núcleo, me refiero a los ácidos nucleicos, ¿verdad? ADN o ARN, pero no contiene un núcleo como tal. Por lo tanto no son células, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo aquí es una célula eucariota, donde encontramos el núcleo, el nucleolo, la envoltura nuclear, y todo lo que rodea esto es el citoplasma, que contiene básicamente ¿qué? Las organelas que ya hemos desarrollado en otros videos anteriores, en otras unidades anteriores. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, endosomas, peroxisomas, cloroplastos. Bueno, todos esos componentes se encuentran dentro de lo que es el citoplasma, ¿verdad? Por supuesto, en el citoplasma también tenemos un material acuoso, gelatinoso, llamado citosol. E inmerso entre todo eso, ahí es donde encontramos el citoesqueleto. Entre el citosol y las organelas, ahí encontramos todo lo que corresponde al citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por tres tipos de fibras, que ya vamos a hablar enseguida de ellas, que son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Entonces, el citoesqueleto es un conjunto de estos tres tipos de fibra, ¿verdad? Es una red de estos filamentos que están hechos a base de proteínas, son filamentos proteicos, es decir, son filamentos que contienen polipeptidos y que están ubicados en el citosol, ¿verdad? Obviamente en el interior de todas las células del reino, de los reinos eucariotas y sobre todo en las células vegetales y con más razón en las células animales, ¿verdad? Ya dijimos que esta red de fibras, o sea, el citoesqueleto en general, permiten que las células se puedan mover, es decir, la motilidad celular. También permiten que la célula tenga una posición, una localización dentro de un tejido. Y obviamente también permite que las organelas y ciertas partículas se puedan mover dentro de la célula y también entre célula y célula. Bueno, estas fibras generalmente están dispersas en el citoplasma al azar, en forma aleatoria. Es decir, no se encuentran, digamos, en un lugar determinado. Están todos dispuestos al azar en forma aleatoria y constantemente se están reorganizando, ¿verdad? Vamos a ver de qué forma se reorganizan esas fibras. Entonces,
Las funciones, algunas ya hemos dicho, permiten dar estabilidad a la célula, es decir, permitir que la célula no se rompa, no se deforme, obviamente que le dan la forma a la célula y permiten que la célula se pueda mover. La locomoción celular es eso. Y atención a algo muy importante. Permiten que la célula se pueda dividir. Ya en unidades posteriores, en uno de estos días, estaré publicando un video sobre justamente la división celular. Le voy a estar hablando sobre los tipos de división celular, centrándome sobre todo en la mitosis y en la meiosis, más que en la esporulación y otros tipos de división asexual, ¿verdad? Vamos a hablar básicamente de los principales tipos de división celular, que son la mitosis y la meiosis, y para eso es importante el citoesqueleto también, porque el citoesqueleto forma estructuras que inician y van a proseguir la división celular. Llámese mitosis en las células somáticas o llámese meiosis en las células sexuales. Sin citoesqueleto no puede haber división celular. Y por supuesto también el citoesqueleto permite que los orgánulos, las organelas se puedan mover. Como ya hemos hablado en unidades anteriores, las organelas se mueven, no están quietas, no están estables, se mueven de aquí para allá y gracias al citoesqueleto es que lo pueden hacer. Como ya hemos dicho hace un ratito, el citoesqueleto está formado por 3 tipos de filamentos. Los microfilamentos, que son los más pequeños de todos, de los 3 al menos, formados principalmente por filamentos de actina, están formados por dímeros de actina, ya vamos a ver enseguida imágenes de eso, y tienen más o menos un diámetro promedio, porque esto puede variar, puede ser que sea un poco más pequeño, un poco más grande, pero un diámetro promedio de 5 a 7 nanómetros. Obviamente, eso es imposible de visualizarlo con el ojo humano y tampoco con el microscopio óptico. Luego tenemos los filamentos intermedios que son, bueno, como su nombre lo indica, intermedios. O sea, no es ni tan pequeño como los microfilamentos, ni no son tan grandes como los microtúbulos. Los filamentos intermedios, que ya vamos a ver enseguida imágenes de eso, son los más abundantes de los 3. Y tienen un diámetro promedio, ¿verdad? De 10 a 15 nanómetros. Puede haber más grandes, puede haber más pequeños, pero ese es el promedio. Ese es el rango de diámetro de los filamentos intermedios. Y después tenemos en tercer lugar los microtúbulos, que son los filamentos más grandes, o sea, de mayor diámetro. Tienen un diámetro mayor o promedio a 25 nanómetros, ¿verdad? Y en este caso, los microtúbulos están formados por filamentos de tubulina. Los microfilamentos son de actina, los microtúbulos son de tubulina. Y los filamentos intermedios son de muchos tipos de filamentos que ya vamos a ver enseguida. Están formados por diversas proteínas. Aquí tenemos las imágenes de los 3 tipos de filamentos. Los microfilamentos que están formados por dímeros de actina. Dímero viene de 2, ¿verdad? Di2. Es decir, aquí vemos una actina, esto es un monómero, aquí vemos otro, esto es un monómero de actina. ¿Y qué podemos fijarnos, verdad? Que este monómero de actina está unido a otro monómero de actina. Es decir, vienen de a 2, vienen en pareja los filamentos de actina. Por eso es que llamamos dímero. Este es un monómero, este es otro monómero, esto es un dímero de actina. Vienen en pareja. El conjunto de estas parejas, ¿verdad? El conjunto de estos dímeros de actina conforman este filamento llamado microfilamento, que ya dijimos que tiene un diámetro de 5 a 7 nanómetros, los más pequeños de todos, de estos 3. Luego tenemos los filamentos intermedios que vemos aquí de diferentes colores. Esto significa que están formados por diversas proteínas, que ya vamos a hablar enseguida de ellas, ¿verdad? Proteínas que se encuentran en la piel, en los músculos, en el sistema nervioso. Es, digamos, un tamaño intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos. Y en tercer lugar tenemos los microtúbulos que, como ya hemos dicho, está formado por tubulina, por dímeros de tubulina, de tubulina. Así mismo como venían la actina de A2, así también vienen las tubulinas de A2, ¿verdad? Esta es una tubulina,
el color verde oscuro, y el verde claro es otra tubulina. Entonces, esto es un dímero de tubulina. Este es un monómero, este es otro monómero. Entonces vienen de a dos, vienen en pareja. Una tubulina es la tubulina alfa y la otra tubulina es la tubulina beta, ¿verdad? El conjunto de estos dímeros de tubulina conforman lo que es el microtúbulo, que tiene el aspecto de un cilindro hueco, como vemos aquí, ¿verdad? Y tiene un diámetro, como ya hemos dicho, promedio de 25 nanómetros de diámetro. Aquí vemos otra imagen más, ahí vemos justamente otra vez cómo está conformado el microfilamento, su tamaño promedio. Los filamentos intermedios, como dijimos, están formados por eh, proteínas fibrosas, que ya vamos a hablar enseguida de eso. Aquí está su diámetro promedio. Y los microtúbulos formados por dímeros de tubulina, ¿verdad? Aquí está justamente el dímero, este es un dímero, un monómero beta y un monómero alfa. Una tubulina beta y una tubulina alfa conforman lo que es un dímero. Bueno, el conjunto de estos dímeros forma una fibra de microtúbulo, ¿verdad? Aquí está el diámetro promedio de lo que es el microtúbulo. Esto vendría a ser una imagen espacial y geométrica de lo que corresponde al citoesqueleto. Es decir, es como si fuera una construcción, ¿verdad? Nosotros generalmente vemos cuando se está construyendo un edificio, generalmente vemos así un enmarañado de madera, de cemento, ¿verdad? Que van a ser el sostén de ese edificio, el cimiento. Bueno, es lo mismo que ocurre con la célula. La célula, aquí vemos la membrana, aquí vemos la otra membrana, aquí esto vendría a ser una mitocondria. El enmarañado de estos filamentos son los que conforman el citoesqueleto. El citoesqueleto es como un pilar para la célula. Es el pilar que sostiene la edificación. Es el pilar que sostiene la célula. Es el cimiento, es la base, lo que da el sostén, lo que da la estructura a la célula, ¿verdad? Simplemente para que se entienda, entonces esa imagen viene muy bien al respecto. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta que los filamentos que conforman el citoesqueleto no están, si bien están reorganizados, como ya hemos dicho recién, están reorganizados constantemente, no se ubican en los mismos lugares. Los microfilamentos se ubican en las periferias o en la periferia. Vemos hacia los costados, hacia los bordes de la célula. Estos vendrían a ser los bordes laterales de la célula. Esta es la zona basal de la célula, la base de la célula. Y esto que parece el techo de la célula es la zona apical de la célula. En la zona apical de la célula, los microfilamentos tienden muchas veces a formar unos pliegues, como estamos viendo aquí. Aquí vemos unos pliegues que justamente se llaman microvellosidades. Estas microvellosidades son muy importantes a nivel celular porque permiten el contacto intercelular. Es uno de los tipos de uniones intercelulares, o sea, uno de los tipos de unión que tiene una célula con la célula vecina. Además, permite la secreción también de sustancias y es sumamente importante en el intestino. O sea, las células intestinales son los que más tienen de importancia en esto, porque por medio de estas microvellosidades pueden absorber los nutrientes, ¿verdad? Las células intestinales son las que absorben los nutrientes y de ahí la importancia de estas microvellosidades conformadas por microfilamentos. Entonces de ahí la importancia del microfilamento. Dijimos, están localizados en la periferia, hacia los bordes de la célula, ya sea los bordes laterales, el borde basal y el borde apical, y su importancia también radica en formar en la zona apical, recordemos que esta es la zona apical, lo que son las microvellosidades. Los microtúbulos, voy a pasar aquí, los microtúbulos, contrariamente a los microfilamentos que estaban hacia los costados, los microtúbulos están en el centro, no están hacia los bordes. Los microtúbulos son muy importantes porque son los que van a formar los centromas o centrosomas, ¿verdad? Y también los centriolos, que son los lugares donde se va a iniciar la división celular, llámese mitosis, llámese meiosis. De ahí la importancia. Conforma entonces
el centrosoma. El centrosoma es un lugar que es el centro justamente de la célula, donde van a estar ubicados dos estructuras, dos tubitos llamados centriolos, que son los que van a iniciar el proceso de división celular, ya sea en mitosis o ya sea en meiosis, ¿verdad? Y como dijimos, están ubicados en el centro de la célula. Ahí encontramos los microtúbulos, a diferencia del microfilamento que encontramos hacia los bordes. Y los filamentos intermedios, ¿dónde encontramos? Por todas partes. Hacia el centro, hacia los bordes. ¿Ven? Tiene una distribución homogénea por todas partes. Una distribución holística. Holística viene de todo, ¿verdad? Es universal. Está por todas partes y está en forma homogénea. Es decir, no está más hacia un lado que al otro, ¿verdad? Está distribuido bien esparcido por toda la superficie celular, ¿verdad? Porque es la que más realiza funciones, ¿verdad? Por eso, por eso tiene esta distribución. Y está ubicado en varios tipos de células epiteliales, ¿verdad? Lo de la piel, células musculares, células adiposas y células nerviosas. Ya vamos a hablar enseguida de eso. Los microfilamentos, vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Primero los microfilamentos o filamentos de actina. Ya dijimos que están formados por dímeros de actina. Conforman una especie de trenza, ¿verdad? En hélice. Ya dijimos que tienen un nanómetro, un diámetro de 5 nanómetros. Y la importancia de los microfilamentos, en primer lugar, es que es muy importante en las células musculares, porque permite que las células musculares se puedan contraer. La actina es la que se une con la miosina. Eso yo ya hablé en otro video que corresponde a la fisiología, no específicamente a biología, a fisiología, donde explico el mecanismo de la contracción muscular. Y para que pueda haber contracción de algún músculo, sea cual sea el músculo, la actina se tiene que unir con la miosina, se tiene que asociar, se tiene que adherir a la miosina. Y de ahí entonces la importancia de estos microfilamentos. También dan flexibilidad a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son unas células de la sangre que tienen una capacidad de adaptarse a las superficies por donde van a pasar y que tienen un aspecto de plastilina, ¿verdad? Se pueden agrandar, se pueden achicar, se pueden amoldar, ¿verdad? Para que puedan pasar por los capilares. Generalmente los glóbulos rojos son más grandes que los capilares. Entonces uno se pregunta, ¿cómo va a ser un glóbulo rojo para pasar por un capilar? Si el capilar es más pequeño, entonces se puede amoldar, puede adquirir el molde y el tamaño de un capilar para poder ir por la sangre y transportar el oxígeno y también el CO2. Entonces, esa flexibilidad que tienen los glóbulos rojos es gracias a el citoesqueleto y específicamente gracias a los microfilamentos o filamentos de actina, ¿verdad? Que es lo mismo. También son importantes la división celular porque nosotros sabemos que para que una célula se divida se tiene que partir. Si no se parte no se puede dividir. Es lo mismo que yo quiera partir un pomelo o una naranja. Es lo mismo que yo quiera dividir un pomelo o una naranja. Yo no puedo dividir si no lo parto, ¿verdad? Yo tengo que partirlo para que estén separadas o separados los dos trozos de esa fruta. Entonces, de esta misma forma, la célula, para que esté totalmente dividida, se tiene que partir. Entonces, esa partición celular, a eso nosotros le llamamos citocinesis, ¿verdad? Y como vemos ahí, estos filamentos de actina o microfilamentos ayudan justamente en esa citocinesis, en esa partición de la célula. Forman un anillo contráctil que justamente separa las dos células hijas que se formaron a partir de la célula madre. Esas células hijas van a reemplazar a la célula madre que va a morir, obviamente, para regenerar, para renovar el tejido. También los microfilamentos son importantes porque permiten la locomoción, los movimientos celulares, ¿verdad? Porque generan unos pseudópodos que son iguales a esas microvellosidades que hemos visto recién. Forman unas prolongaciones celulares llamados pseudópodos y que generan unos movimientos llamados ameboidales. Y también permite a esas células poder alimentarse. A eso nosotros le llamamos fagocitosis.
Sobre todo esto es muy importante en quienes, en los glóbulos blancos, que son las células que van a fagocitar a los microorganismos en el mecanismo de defensa. Aquí vemos los filamentos de actina, ¿verdad? Ya dijimos que están formados por dímeros, o sea, de a dos monómeros que conforman un dímero, y el conjunto de estos dímeros forman un filamento de actina o microfilamento. Algo muy importante, que para que se pueda activar la acción del citoesqueleto, obviamente necesitamos de energía, y la energía fundamental dentro de la célula es el ATP, como nos muestra en la imagen. Los microtúbulos de estos tres tipos de fibras que encontramos en el citoesqueleto, los microtúbulos son los más grandes, los de mayor diámetro, y como ya hemos dicho, están formados por tubulina, por dímeros de tubulina. Uno es alfa, el otro es beta, y por supuesto también necesitan de energía, ¿verdad? Ya sea de ATP como también de GTP, de guanosin trifosfato, ¿verdad? Y ya explicamos anteriormente que forman tubos huecos, como vamos a ver en la imagen. Ahí está. Fijémonos nuevamente cómo se van formando, cómo se va formando el microtúbulo. Estos dímeros se van asociando hasta formar el tubo hueco. Este es un monómero de tubulina y este es su pareja, el otro monómero de tubulina. Este puede ser alfa y este puede ser beta, como vemos aquí. Ya hablamos del diámetro, 25 nanómetros. ¿Y para qué es importante el microtúbulo? Porque justamente dijimos que forman ahí está, 25 nanómetros de diámetro, forman los centriolos. Los centriolos son cilindros, como ya hemos dicho, que están en el centro de la célula, llamado centrosoma. En el medio de la célula existe un lugar, una región llamada centrosoma, y ahí tenemos dos cilindros llamados centriolos, que son los que van a justamente iniciar el proceso de mitosis y de meiosis, es decir, la división celular. Justamente conforman lo que es el aparato mitótico, ¿verdad? Porque son los que van a empezar a dividir a la célula en dos células hijas. Aquí vemos justamente, este es el centrosoma, esta región es el centrosoma, y aquí vemos un cilindro y el otro, ¿verdad? Estos son los centriolos, que están formados por ¿quiénes? Por estas fibras llamados microtúbulos. Pero no solamente eso forma el microtúbulo, no solamente el centriolo puede formar el microtúbulo. Vamos a ver que también forman, aquí vemos otra vez los centriolos, vamos a ver que también forman otras estructuras más, como los cilios y los flagelos. Los cilios y los flagelos permiten a la célula moverse. Son estructuras móviles, como dice en la presentación. Ya dijimos que las células se pueden mover, sobre todo en quiénes es importante esto, en los microorganismos. Y además también permite la protección, ¿verdad? Los cilios son como unos pelitos que permiten a la célula protegerse. Los flagelos son más bien, tienen función móvil. Los flagelos son unas colas largas, y generalmente encontramos uno o dos, ¿verdad? Son pocos los flagelos. Sin embargo, los cilios son como unos pelitos, son cortitos y son muchos, ¿verdad? Ambos, ¿verdad? Llámense cilios o flagelos, tienen dos partes. Una parte externa, que es la que vemos aquí, que se llama axonema. Aquí vemos el axonema a un lado, aquí vemos el otro axonema. Y la parte, aquí también vemos axonema, la parte externa. Y la parte interna es lo que corresponde al cuerpo basal, que está conformado básicamente por el microtúbulo. Y por supuesto también los microtúbulos pueden formar los usos acromáticos, que son importantes en la división celular también. Los usos acromáticos son los que van a estirar a la célula hacia los polos para que la célula se pueda romper por la mitad y formar las células hijas, ¿verdad? Todo esto vamos a estar hablando, o voy a estar hablando, ¿verdad?, en otro video, en otra unidad, más adelante, cuando explique cómo se da la mitosis y la meiosis. Esto es el uso acromático. El uso acromático vendría a ser como, supongamos que la célula fuese un globo terráqueo o un mapamundi, ¿verdad? Nosotros sabemos que existen usos, ¿verdad?, llamados usos horarios, que básicamente clasifican a las regiones
según la hora geográfica. Bueno, y supongamos que esos usos horarios corresponden a los usos cromáticos, ¿verdad? Lo que van haciendo estos usos acromáticos son estirar a la célula hacia los polos, ¿verdad? Es parecido a un globo terráqueo, ¿verdad? La célula también tiene dos polos, ¿verdad? Igual que el polo sur y polo norte en el mapa mundi. Aquí también tenemos dos polos en los cuales los cromosomas en la división celular se van a partir y cada uno va a ir hacia un polo, ¿verdad? La mitad hacia este polo, la mitad hacia el otro polo, y aquí se va a partir en dos esta célula para formar a las células hijas, que van a tener la misma cantidad de cromosomas, la misma cantidad de genes. Esa es la importancia también del microtúbulo, ¿verdad? Y por último vamos a hablar de los filamentos intermedios, que son sumamente importantes también. Están formados también por proteínas. ¿Proteínas de qué tipo? Proteínas fibrosas. Y se encuentran en todas las partes de la célula, ¿verdad? En el centro, hacia los bordes, ¿verdad? Tienen una distribución homogénea y bien esparcido por todas las partes de la célula. Y básicamente encontramos, es muy importante porque encontramos en varios tejidos. Encontramos los filamentos intermedios en la piel, ¿verdad? En el tejido epitelial, encontramos en los músculos. Y además de los músculos podemos encontrar en el tejido nervioso, en el tejido adiposo, así por todas partes, en varios tejidos a nivel corporal. Están formados por diversas proteínas fibrosas, como ya hemos dicho anteriormente, son resistentes y, algo muy importante, no requieren de gasto de energía. A diferencia de los microfilamentos y de los microtúbulos que sí usaban el ATP o el GTP como gasto de energía, esta no requiere de gasto de energía. También tenemos que tener en cuenta que los filamentos intermedios lo que hacen es evitar que la célula se rompa. Es la que más permite darle estabilidad a la célula. Básicamente una estructura o una fibra que corresponde a los filamentos intermedios está formado por un monómero que generalmente tiene en su interior un promedio de 70 genes. Aquí vemos justamente el monómero, que tiene una cabeza, tiene una cola y tiene un dominio, ¿verdad? Estas son las partes nada más de la fibra que conforman los filamentos intermedios. Ya dijimos, digamos, el tamaño 10 a 15 nanómetros de diámetro, es en promedio, y ya mencionamos las células donde están, ¿verdad? La piel, tejido epitelial, neuronas, ¿verdad? Tejido nervioso o neuronas, que son las células del tejido nervioso, y las células musculares en general, sobre todo las células musculares estriadas, ya sean las esqueléticas como también la del músculo cardíaco. Acabamos de decir eso, reparte las tensiones, es decir, lo que hace es evitar que se rompa la célula, es decir, darle estabilidad, darle dureza y por supuesto resistencia a la célula. Y aquí tenemos por último todo, por último me refiero a los filamentos intermedios, todos los tipos de filamentos intermedios, ¿verdad? Encontramos los llamados neurofilamentos que se encuentran en el tejido nervioso, como ven aquí en las neuronas. Obviamente estos sirven para que se pueda transmitir la transmisión, valga la redundancia, la transmisión nerviosa. También encontramos en la desmina, los filamentos de desmina que están dentro de las células musculares y por supuesto son importantes también para la contracción muscular. Digo también porque recordemos, al inicio de este video hemos hablado que los microfilamentos también son importantes para que la célula se contraiga, porque básicamente la actina era que hemos hablado que se unía con la miosina y eso generaba la contracción muscular. Entonces también los filamentos de desmina que corresponden a los filamentos intermedios son importantes para la contracción muscular. Encontramos también los filamentos gliales, que básicamente encontramos en las células gliales, que son también células del sistema nervioso, como por ejemplo hablamos de ello mencionando a los astrocitos, a las células de Schwann, que son las que forman la mielina, que yo he explicado en un video de fisiología, la oligodendroglia también, ¿verdad? Son todas células del sistema nervioso. Tenemos también los filamentos de vimentina, que son frecuentes y que son bastante. Dentro de los filamentos de vimentina encontramos los fibroblastos, el colágeno, es decir, todas las células de sostén de la piel, también las células que forman el endotelio,
El endotelio es la capa íntima de la arteria o de la vena, o sea, de los vasos sanguíneos. Y también encontramos en la piel, ¿verdad? En la queratina, ¿verdad? Los filamentos de queratina son los que se encuentran en las células epiteliales, es decir, la piel en general, y los anexos de la piel, como son el pelo y las uñas, ¿verdad? Actúan como barrera, ¿verdad? Y por último tenemos unas lamininas, o también llamados laminofilamentos, que están básicamente como una cubierta, como una membrana de protección nuclear en todas las células, que están formando justamente también de esa envoltura nuclear, que básicamente lo que hace es dar protección al núcleo, evitar que el núcleo se rompa y que la envoltura nuclear se desintegre. Y por último, mencionamos aquí a lo que ya hemos dicho anteriormente, pero como conclusión quiero dejar esto, ¿verdad? La distribución de los tipos de citoesqueleto, los tipos de fibras que conforman el citoesqueleto. Los microtúbulos dijimos que se encuentran hacia el centro de la célula, van a formar los centriolos, por ejemplo, ¿verdad? En el centrosoma. Los microfilamentos hacia los bordes y los filamentos intermedios en todas partes, en todas las posiciones de la célula en forma aleatoria y en forma homogénea, ¿verdad? Entonces, con esto quiero dar por finalizado básicamente esta unidad donde he hablado sobre el citoesqueleto. Y bueno, esperemos que les haya servido este video, que hayan aprendido bastante. Si les gustó el video, me pueden dejar un me gusta ahí en el video. Gracias a todos los que siempre colaboran con sus reacciones de me gusta. También siempre les pido que se suscriban a mi canal, así para tener más novedades sobre próximos videos. Y bueno, les agradezco a todos los que ya lo hicieron. También, si ustedes lo desean, pueden dejarme algún comentario, algún aporte o alguna sugerencia de algún video que quieran ver, ¿verdad? Entonces está abierto también la sección de comentarios. Y bueno, gracias a todos los que ven este video. Gracias por su atención.